Hola, mi nombre es Irani Oropesa, estudiante de la Universidad Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos. Actualmente me encuentro cursando el tercer año de medicina y represento a la sección 6. Hoy hablaremos de las infecciones en las vías respiratorias altas, lo cual se define como el comienzo de un cuadro clínico mediante la invasión de microorganismos, ya sea virus, hongos y bacterias, hacia el tejido del sistema respiratorio. El sistema respiratorio se encuentra revestido por epitelio cilíndrico estratificado, ciliado, con células caliciformes productoras de moco. Este epitelio va a tener la capacidad de, mediante los cilios y mediante el moco, expulsar aquellas partículas extrañas que entren a través del aire. El sistema respiratorio se divide en vías de conducción y vías de intercambio gaseoso. Las vías respiratorias altas o las vías respiratorias superiores se encuentran dentro de las vías de conducción. La función principal del sistema respiratorio es generar el intercambio gaseoso. Además de esto, permite la síntesis y el metabolismo de distintos componentes, como ejemplo la angiotensina 2, y permite mantener estable la acidez y la alcalinidad del cuerpo. Las vías respiratorias superiores altas comienzan en la cavidad bucal, en la cavidad nasal, siguiendo por la faringe y parte de la laringe. En la cavidad bucal vamos a encontrar lo que es la amígdala palatina, que entre la amígdala coclear, la sublingual y la esfenoidal va a formar lo que es el ángulo, el anillo de Waldeyer. Este anillo de Waldeyer va a formar una barrera protectora frente a otros microorganismos extraños. Encontramos los senos paranasales, el seno paranasal del maxilar superior, el etmoidal, el esfenoidal y el frontal. También encontramos en la cavidad nasal lo que son los cornetes y los meatos, que van a permitir la circulación y la humidificación del aire y el calentamiento de este, porque a este nivel se encuentra una red capilar bastante vascularizada. Las infecciones en las vías respiratorias altas se pueden clasificar según su funcionalidad. Tenemos zonas de mucosa estéril y zonas de mucosa no estéril. Las zonas de mucosas estériles las vamos a encontrar en los senos paranasales y en el árbol respiratorio del bajo de la faringe. A este nivel ya el aire va a estar filtrado, calentado y humidificado, pero en las zonas de mucosa no estériles que conforman las fosas nasales y la cavidad de la orofaringe no van a estar esterilizadas, pero a este nivel no va a ocurrir, si el sistema inmune del paciente está estable, no va a ocurrir ninguna infección gracias a la glucoproteína fibronectina, que en el caso de los alcohólicos, diabéticos o cardiópatas se va a encontrar deficiente. Por ende, estos pacientes es más probable que encontremos infecciones de las vías respiratorias altas. Según su especificidad, las podemos definir si son inespecíficas o si son específicas. Las infecciones de las vías respiratorias altas inespecíficas se caracterizan por no tener una localización definida. Y además de esto, los síntomas en el paciente son heterogéneos, lo que quiere decir que unos pacientes van a ser diferentes a otros. Tienen la característica de superarse un aproximado de 10 días y presentar síntomas como catarro, tos y congestión nasal. Dentro de las infecciones inespecíficas encontramos las ocasionadas por los virus de la influenza, el coronavirus y el adenovirus. Y dentro de las infecciones específicas tienen una localización anatómica, como ellos lo dicen, específica. Dentro de ellas vamos a hablar de la coriza, rinitis o catarro común, de la faringoamigdalitis y de la rhinosinusitis. La influenza o gripe la definimos como el cuadro infeccioso que empieza con la entrada del virus de la influenza, lo cual pertenece a la familia Orthomyxovirus. El Orthomyxovirus se divide en los serotipos A, B y C, lo cual el más común es el A, ya que a este nivel encontramos serotipos, o mejor dicho, antígenos, como lo es la hemaglutina y la neuraminidasa, que permite pasar de una célula a otra y estimular la diseminación a través del tracto respiratorio, y tienen la capacidad de mutar. Por eso la influenza, a pesar de que ya se administre una vacuna al paciente, puede presentar influenza a largo plazo, pero claro que los síntomas van a ser más leves. Luego de que entra este virus al sistema respiratorio, estas células que se encuentran con una permeabilidad alta
puede generar otra infección, pero en este caso por bacterias, como lo es la Haemophilus influenzae y Streptococcus pyogenes, complicando el cuadro clínico del paciente. Dentro de los síntomas de la influenza tenemos inyección conjuntival, tos, expectoración, epistasis y faringitis. El tratamiento para influenza se basa en un tratamiento oportuno y eficaz, lo cual es la vacuna. Se administra en pacientes de 6 meses a una dosis de 0,25 intramuscular y a los 4 meses otra dosis de 0,25, y en pacientes con factores de riesgo como las embarazadas, los pacientes mayores de edad, los inmunocomprometidos o con enfermedades crónicas o personal de la salud, se le debe administrar una dosis de 0,5 cc. Y en el caso de no tener una inmunidad adquirida activa artificial, si el paciente presenta influenza, se le debe administrar bastante líquido, analgésico, expectorante y antipirético. Dentro de la rhinosinusitis encontramos que es un cuadro infeccioso que empieza con la acumulación de moco en los senos paranasales. En la mayoría de los casos se acumula el seno paranasal afectado, es el seno del maxilar superior, luego el etmoidal, el esfenoidal y el frontal. Este cuadro infeccioso comienza por la obstrucción de los orificios nasales o la deficiencia de la limpieza por los cilios. Dentro de los síntomas que presenta un paciente con rhinosinusitis va a ser tos, fiebre. En algunos casos, cuando el paciente presenta la rhinosinusitis de origen bacteriano, va a presentar halitosis, odinofagia y secreción nasal purulenta, espesa y oscura. Dentro del tratamiento de la rhinosinusitis tenemos que va a depender si es aguda, es decir, menos de 4 semanas, o si es crónica, más de 12 semanas. Cuando es aguda se caracteriza por ser de origen viral, entonces el tratamiento va a ser menos invasivo. Puede ser una limpieza de los senos paranasales con agua salina y además de antibiótico-terapia con amoxicilina o doxiciclina. Y en el caso de la crónica el tratamiento es más invasivo y la mayoría de los casos es dado por bacterias o por hongos. En el caso de la crónica es necesario una intervención de los senos paranasales, pero en este caso esto va a sanar a corto plazo al paciente, ya que la remoción de esta mucosidad va a generar además una remoción de los cilios a este nivel, predisponiéndolo a sufrir de rhinosinusitis más adelante. En cuanto a la faringoamigdalitis, se va a ver afectada por una inflamación tanto de la faringe y de las amígdalas. Aquí podemos evidenciar cómo se ve la zona del istmo de la fauces bastante eritematosa, vesiculada, y además encontramos tonsilolito. En el caso de el agente causal de la faringoamigdalitis tenemos que va a depender de los virus, que representa el 70 o el 80%, o de las bacterias, que representan el 20 o el 30%. Dentro de los virus más comunes que dan faringoamigdalitis tenemos el virus de la influenza, la parainfluenza, el citomegalovirus, el herpes 1 y 2. Y en el caso de las bacterias tenemos que en la mayoría de los casos está dada por la Streptococcus pyogenes, lo cual una de las complicaciones es el absceso periamigdalino, que puede ocasionar la erosión de la carótida común, llevando a una hemorragia. Dentro de la fisiopatología comienza, como ya dije, con la entrada del agente causal. La invasión de la mucosa faríngea va a ocasionar que aumente la permeabilidad a este nivel, ocasionando las vesículas y además una hiperplasia linfoide cervical. Dentro de los síntomas tenemos, si es de origen viral, los síntomas van a ser leves y se van a encontrar en algunos casos coriza y fiebre, pero sin dolor en la región cervical, al nivel de los ganglios cervicales. Y en el caso del origen bacteriano sí va a haber un dolor, sobre todo irradiado hacia los ganglios cervicales. En cuanto a la coriza o catarro común, se diferencia de la influenza por esta ser ocasionada por virus de la familia picornavirus. Y además de esto también se caracteriza por durar menos y tener un efecto sobre el paciente menor que si padece de influenza.
El agente causal del coriza o catarrovirus tenemos el rinovirus, que en la mayoría de los casos se presenta dentro del otoño y la primavera. Y dentro del coronavirus tenemos que se presenta más que todo en el invierno. Cuando se junta este agente causal más el paciente no toma medidas preventivas, es cardiópata, tiene enfermedades crónicas y tiene trastornos emocionales como el estrés, se junta y puede ocurrir la coriza o catarro común, aumentando la permeabilidad capilar por las moléculas proinflamatorias, y esto puede ocasionar una producción excesiva de moco y una estimulación del sistema colinérgico, es decir, una broncoconstricción y un aumento de la segregación al nivel de las bolsas alveolares. Los síntomas de coriza o catarro común va de irritación, cefalea, una secreción escasa, es decir, una sequedad al principio de la enfermedad y un aumento de la secreción al final de la enfermedad. El tratamiento es netamente sintomático, es decir, antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos. No es necesario la administración de antibióticos. Y es muy importante saber las diferencias entre influenza y coriza, ya que se tiende a confundir. Muchas gracias.